Muy buenos días, muy buenas tardes y bienvenidos a su recomendado de los sábados. En la tarde de hoy les tenemos el recomendado, uno de los recomendados más importantes, y el libro se llama Una escalera al cielo, de nuestro autor colombiano Mario Mendoza. En este libro nos narran diferentes cuentos de hechos políticos, económicos y sociales que se viven día a día en Colombia y que pues hoy por hoy seguimos viviendo. ¿Por qué no hablar de uno de esos? Hablemos del cuento de esta noche. En este cuento nos empieza a relatar Mario Mendoza. Se escribe o se narra en la calle 19, una zona de tolerancia de nuestra ciudad de Bogotá. Sus protagonistas es el general Ciro Barajas y la trabajadora sexual Gina. Este cuento se desarrolla en un ámbito de depresión, en la que el policía se encuentra, está deprimido y se encuentra pues alcoholizado, entregado al alcohol, debido a que tiene muchísimos problemas económicos y en su casa. Entonces conoce a Gina, que es una transexual, la conoce pues por diferentes motivos que lo arrojan en la calle 19, como es un atraco. Gina lo defiende. Y allí se empiezan a conocer, se hablan, Gina lo empieza a ayudar, empiezan a hablar de sus problemas. Tiempo después se vuelven a reencontrar, ya que el sargento Barajas frecuentaba la zona, ya que era su zona de protección, donde protegía pues a los trabajadores sexuales, a las trabajadoras sexuales de esta zona. Se conocen y empiezan a pues hablar, empiezan a distinguirse. Gina un día le propone ir a su casa, a su apartamento en el cual ella vive. Ya él había ido la noche que lo iban a atracar, ella lo defendió. Entonces Gina decide darle un dinero, ya que pues ella sabía y era consciente de que el policía estaba atravesando por un problema económico bastante grande. Él no lo quería aceptar, pues de pronto por su procedencia, por sus principios, pero al final lo acepta. Tiempo después ocurre un hecho social que marca a un ministro, que es la muerte de su hijo, para lo cual ordena que se den de baja a diferentes travestis, trabajadores sexuales de esa zona. Eh, el encargado de esta misión, desafortunadamente, fue el sargento Barajas, quien es llamado a la oficina del capitán y le ordena que tiene que hacer esta misión. Él pues lo hace y desafortunadamente también allí se encuentra con Gina y tiene que matar a Gina, aunque ella le dice que fue un honor y fue un placer haber muerto en los brazos de él. El hecho social que nos cuentan en este cuento y que nos da a los personajes, o la problemática, es la corrupción en entidades como la Policía Nacional. Aunque nos insisten y nos insisten y nos insisten día a día que no tomemos la fuerza pública por nuestras manos, que la justicia cojea pero llega, pero en este cuento nos cuentan cómo de verdad y cómo sí en Colombia a veces hay justicia para los que tienen, para los que están arriba, y no, ay, Cristian, no. Y diferentes hechos políticos y sociales que pues tienen hoy por hoy a nuestro país, Colombia, azotado. Los personajes y la problemática en la que se envuelven principalmente es en una zona de alcoholismo, tolerancia, prostitución. Seguidamente se ve como el general y Gina acepta que la discriminación hacia ellos y hacia los trabajadores sexuales, hacia los travestis, homosexuales, se ha visto en pleno siglo XXI cada vez más y más y más y más y más alta. Entonces lo que Gina trata de hacer en este cuento, y lo que nos trata de dar Mario Mendoza acerca de la problemática que se presenta, es la discriminación, primeramente, obviamente porque Gina sentía miedo y no quería que nadie supiera que él era amigo de Gina, porque pues obviamente los chistes, y pues para un policía de su talante no iba a ser muy agradable ser amigo pues de una trabajadora sexual y un transexual. Segundo, nos plantean también la problemática de la corrupción de una entidad como lo es la Policía Nacional, en cuanto a tomar la justicia por sus propias manos y a matar personas sin ni siquiera una previa investigación de lo que había pasado, de efectivamente quién había matado a su hijo y bueno, etcétera. También nos presenta la problemática de la drogadicción y cómo nuestros jóvenes, cómo nuestras niñas, nuestros niños día por día van cayendo en estos diferentes caminos, en estos diferentes infiernos, como le llamo yo, porque son infiernos de verdaderamente caer en la prostitución, en el alcoholismo o en las drogas. También les quiero recomendar otro cuento que se encuentra ahí mismo en este libro, que se llama La Revolución. La Revolución nos trata de, pues, es un cuento un poco pintoresco, un cuento de pronto un poco llamativo, y nos habla de un señor, el señor Antonio, quien se encuentra pues en una finca a las afueras de Bogotá. Ya está viejito, se encuentra un poco enfermo de la vista, para lo cual unas personas de su organización, que es una organización revolucionaria, deciden pues ir a cuidarlo y turnarse.
Llega Carlos a cuidar a la finca. Carlos decide pues hacerle entender a él o a darle a conocer como noticias, hechos que de pronto él quisiera que fueran ciertas y quisiera que hubiesen pasado. Primero empieza con la televisión, como lo es diciéndole o haciéndole entender noticias mundiales que de pronto él quisiese conocer o quisiese escuchar que estuvieran pasando. Después empieza a traducirle noticias locales, peleas de boxeo, le describe la mujer, le describe en tanto la sexualidad, en tanto cómo se hace, cómo son las personas. Digamos que ilustra un poco de la vida que el señor Antonio quiso o que soñó tener siendo revolucionario. En este cuento no solamente le ilustra y le cuenta, sino que también después, desafortunadamente, pues Carlos se tiene que marchar, se tiene que ir, y para esto llega otra persona a cuidar a don Antonio, quien no le sigue tanto la corriente, pero él ya sabía, él se da cuenta entonces que Carlos no, que eso no estaba pasando en el mundo, que esas noticias no eran reales, pero que Carlos había hecho hasta lo imposible, pues porque él se sintiera satisfecho, se sintiera cuidado y se sintiera bien, y sobre todo mirar a sus ideologías. Planteando ese texto que nos da Mario Mendoza en cuanto al cuento de la revolución, podemos concluir que una de las problemáticas que llevan al personaje a hacer esto es de pronto los hechos sociales que están pasando en Colombia. Como lo es la noticia de la reina Isabel, la monarca, él de pronto no está muy de acuerdo con eso porque siente que está viviendo como en un derroche y hay tanta gente pobre y tantas personas necesitadas y de pronto el reino y la monarquía siempre arriba, y por eso este joven le ilustra a él que fue atacada la monarca con una bomba y está gravemente herida. Después le ilustra también el hecho de las mujeres, el hecho social de la sexualidad en cuanto a su cuerpo, a su similitud. Y Antonio, el señor Antonio pues trata como de comprender todo eso, y efectivamente después le trata un hecho social de que los hombres también pueden cocinar, porque él se asombra mucho cuando Carlos decide pues hacer la cena, decide cocinar muchísimas cosas diferentes que él no se imaginaba que un hombre cocinaba. Le plantea el hecho del machismo, el hecho de la revolución, de que pues obviamente así sean hombres, también pueden cocinar, pueden lavar y pueden hacer diferentes tipos y diferentes cosas que muchas veces tenemos que son solo para las mujeres. Les recomendamos estos dos cuentos, efectivamente son muy buenos, y nada, muchísimas gracias por toda la atención prestada. Les mandamos un saludo acá desde su recomendado, su noticiero recomendado siempre los sábados. Chao, chao.